con el permiso de ustedes. Estamos en la clase de argumentación y vamos a ver en esta tercera clase las guías 5 y 6 para poder presentar el examen. ¿Ok? Les comparto en este momento mi presentación. Hay videos en las presentaciones, pero hace rato tuve mucho problema con Zoom, como que se anda actualizando, una cosa así, no sé qué onda, y me sacó, de hecho el video de la clase anterior tuvo que ser en 2 tantos, porque se me cortó la videollamada y me sacó. Entonces, para evitar eso, nos vamos a ir sin ver los videos, ¿les parece? Sí. Sí, muy bien. Vamos a tratar de irnos lo más fluido posible, no lo rápido, porque pues tampoco se trata de ir corriendo, pues, pero sí como lo más fluido posible, explicando pues las situaciones que aquí se presentan, pero también para evitar que se me vaya a colgar el Zoom, les digo, como que se anda actualizando, algo así, porque me decía que no respondía, y yo, ¡ay! Ya se me hacía que tenía que apagar la computadora, pero no. Muy bien, entonces recordemos, mi nombre es Ana Durán, estamos utilizando un material del profe Enrique Moreno y es la materia de argumentación, el módulo 13 y vamos en la guía número 5. La pregunta número 1 dice, ¿para qué sirve el marco teórico en una investigación? Vamos a visualizar del lado izquierdo. Nos dice que el marco teórico es el conjunto de conocimientos acumulados de diversas fuentes, desde biografías hasta entrevistas a expertos, etc. Y el marco conceptual se ocupa de cosas específicas relacionadas con el objetivo de investigar y surge a su vez de lo teórico. Te muestra la dirección de hacia dónde quieres ir en tu investigación, ¿va? Estamos hablando entonces del marco teórico. Dice, ¿para qué nos servirá? ¿Qué es el marco teórico? Es todo lo que nosotros podemos leer, investigar, revisar previo a empezar a buscar nuestra investigación, ¿va? Entonces vamos viendo. Dice que pudiera ser la 2 y la 4 o la 1, la 2 y la 4. La 1 dice analizar e interpretar los datos, definir las variables e hipótesis, y la 4 dice sustentar el trabajo en relación con los otros investigadores. ¿Por qué nada más leo esas 3? Porque son las únicas que aparecen en las respuestas. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes creen que el 1 sería parte de esta respuesta? Ahí está la disyuntiva nomás. Analizar e interpretar los datos. Es la A, ¿no? 2 y 4. Es la B. Porque esta parte de analizar e interpretar los datos, muchas veces, Sandra, nosotros decimos, voy a investigar sobre los temblores en Mexicali. Entonces, cuando yo voy y solo leo y no analizo o interpreto los datos que ahí me están presentando, pues en realidad no estoy aprendiendo. O sea, nomás leo y ya. Pero si yo me pongo a analizar, investigar, averiguar, mira, esto me sirve como sustento, que es la parte 4, para el trabajo en relación con esos investigadores. Eso que estaba ahí en esos datos, alguien más los investigó previamente y entonces viene como una cadenita y ya lo puedo asentar en mi investigación y decir, obviamente, esto que leí en tal parte pertenece a tal persona o tal agrupación, tal cuerpo, dependencia, lo que sea. Entonces, la 1 es la B. ¿Por qué son relevantes los aspectos éticos al elaborar una investigación científica? La parte de la ética es bien importante. Aquí es donde entra esta parte de hacer las anotaciones de los dueños de los artículos anteriores para no caer en plagio. Y dice, la ética de la investigación tiene como principal objetivo velar por la integridad y el bienestar de los sujetos participantes en la investigación, a fin de protegerles frente a eventuales malas prácticas que pudieran vulnerar sus derechos. La respuesta de la 2 nos tiene que decir así, creo que viene escrita, porque se apega a los principios de coherencia, racionalidad y lógica. ¿Bien escrita en la guía? Entonces hay que marcarla porque todo eso es la respuesta correcta. Y es la única respuesta que hay. Yo no encuentro esa guía. ¿Quiere que se la No mande? encuentro la guía. ¿Quiere que se la mande? Sí, porque tengo la 3, la 4, pero no tengo la 5. A ver, déjenme, dejo de compartir poquito. Sí, perdón, sí la tengo. Ya. Está pegada con las 3. Perdón. Sí. Ya la Déjenme encontré. voy a dejar de compartir poquito porque me está diciendo Roberto que no puede entrar porque le hace falta, yo creo que el código.
Ya se lo mandé, ahora sí, seguimos. Y nos quedamos en la pregunta número 2. A ver si ya puede entrar ahorita. Muy bien. Seguimos en la 3, dice, según Hegel, la historia de la filosofía es lo que dice ahí. Una derivación de la lógica. Aquí nos habla del idealismo de Hegel, pero no nos habla tan claro de lo que es. Nos habla de sus premisas, nos dice que establece que la filosofía es la ciencia que estudia lo absoluto, etcétera, etcétera. Vamos a la número 4. Dice aquí. Ay, quítate barra. Dice, en clase se aborda el tema de la legislación del aborto y sus implicaciones morales, psicológicas, jurídicas y fisiopatológicas. La maestra Barrón pidió a los alumnos se preparen, aquí viene Roberto, se preparen para una representación que incluya protagonistas como un sacerdote, unos padres de familia, un médico, un abogado, entre otros. ¿Cuál técnica debe utilizar a partir de esta propuesta? Ojo, como estamos viendo diferentes puntos de vista, alguien tendrá que actuar como sacerdote, otro como los padres de familia de la persona que quiere abortar, otro como un médico y otro como un abogado, ¿sí? Porque estamos viendo este problema. ¿Cuál de estas tres nos puede servir? Estas técnicas nos puede servir para poder desarrollar esta actividad. La mesa redonda. No, porque acuérdense que la mesa redonda es poner un tema aquí y ¿Ellos decir de roles? sobre el ¿Los de desempeño de roles. Ah, ok. Roles. Cada uno está fungiendo como alguien que no es la persona, o sea, quien actúa como sacerdote no es el sacerdote, quien actúa como el psicólogo no es el psicólogo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Vamos a la número 5. El método de la ética se basa en 3 aspectos fundamentales señalados en la columna de la izquierda. Hay que relacionarlos con la descripción de la columna de la derecha. La observación, la evaluación y la percepción axiológica. ¿Qué significa la axiología? Axiología o filosofía de los valores es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. El término fue empleado por primera vez por Paul Lapierre en 1902 y posteriormente por Edward von Hartmann en 1908. Una cosa es observar, otra cosa es evaluar y la otra es la percepción axiológica. Es la 1. Es la 2, la B. La 1 es la B, es acercarse al hecho real por medio de los sentidos. Observación no solo se hace con los ojos. Por ejemplo, los niños de jardín describen su mundo a través de los sentidos. ¿Sí? Conocen la textura de las hojas no porque las vean, porque van y las tocan. Conocen las piedras porque las tocan. ¿Sale? Conocen sonidos de las letras, por ejemplo, porque las escuchan. Van descubriendo el mundo a través de los sentidos. En realidad, nosotros le hemos encajado únicamente a la vista, pero no solo de ver se observa también de tocar, de gustar, ¿ok? De sentir, ¿sale? De escuchar. La evaluación es catalogar el acto captado dentro de las categorías morales como reprobable, honesto, bueno. Aquí la evaluación es, yo tengo lo que debiera ser, lo que es, y hago ese comparativo. Eso es la evaluación. Por ejemplo, cuando ustedes los evalúan, hay un examen donde debieran ser así las respuestas y ustedes las tienen así, y es el comparativo
entre lo que debiera ser y lo es. Y por último, la percepción axiológica es descubrir en forma personal los horizontes superiores de los valores que las personas todavía no han sido capaces de percibir o apreciar. ¿Sí? Es como el peso o la naturaleza o los juicios valorativos. ¿Sí? Es que esa persona carece de valores, pero probablemente la persona ni siquiera conoce esos valores, entonces no se los podemos pedir. ¿Cuáles son los 2 grados de conocimiento de acuerdo con la alegoría de la línea platónica? Platón nos habla de la doxa y la epísteme, que no es otra cosa más que la doxa se refiere a la creación común o mera opinión, ¿sí? Lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que yo creo. Y el epísteme significa conocimiento en tanto justificado como la verdad del conocimiento científico, ya de una investigación, ¿sí? De algo ya establecido. Entonces, la respuesta correcta aquí sería la A o la B. Pues la A. La A. La número 7 dice, identifica los elementos complementarios de una investigación. Normalmente, dice aquí abajo, son los que se añaden al proyecto como el índice de introducción, la biografía y los anexos. No es nada de lo que está dentro de la investigación, ¿vale? Entonces, normalmente cuando hacemos una investigación se dice, se presenta tal tabla, se presenta tal estadística, tal cuadro, tales opiniones. ¿Dónde van? Si van al inicio, si van al final. Aquí abajo dice, todos estos componentes se realizan al final del proyecto, no van dentro del proyecto. Serían entonces la 2 y la 3, las estadísticas y los cuadros. Las tablas es la información que nos están dando, pero la estadística es ya como el resultado de la presentación de estos datos. Lo mismo los cuadros, las opiniones no, porque tú vas y haces una investigación de campo y la opinión te sirve para trabajar la investigación, entonces van dentro del cuerpo del trabajo. El esquema responde la pregunta que aparece enseguida. P tiene la propiedad A. R es semejante a P en las propiedades X, Y, Z. Por lo tanto, R tiene probablemente la propiedad A. ¿A qué tipo de razonamiento pertenece este esquema de inferencia? Es un procedimiento por medio del cual se elaboran conclusiones probabilísticas con relación a una población, valiéndose de la información proporcionada por una muestra de esta población. Si estamos hablando de muestra de una población, de conclusiones probabilísticas, ¿de qué estaremos hablando? ¿De lo analógico o de lo estadístico? ¿Estadístico? Estadístico. Correcto. Profe, se me pasó la 7. La 7 es la A. Ah, gracias. La 8 es la 2, estadística. Gracias. La 3 es un bonus. El asesor de uno de los módulos relacionados con la química quiere desarrollar el tema, los carbohidratos, su función biológica y su relación con el metabolismo humano. Desea que los alumnos analicen problemas, confronten ideas, amplíen sus puntos de vista y fundamenten sus opiniones. ¿Cuál de las siguientes técnicas debería utilizar? Discusión dirigida. Así es. Así es. ¿Por qué? Miren, yo les platicaba al otro grupo. Hay una película que se llama Un padre no tan padre. Sale Héctor Bonilla, que es el papá del Ben Ibarra. Entonces, Ben Ibarra vive con su esposa en una comuna. No es una familia, viven en una comuna, ¿no? Pero como son de ideologías bien diferentes todos, de formación diferente, quienes tienen formación académica y quienes no, son viejitos hippies, o sea, tienen como todas sus ideologías, para poder vivir como en armonía, lo que ellos hacen es una discusión dirigida cada semana. Ponen los temas, los problemas que están viviendo como comuna, los ponen en la mesa y hay una persona que va dirigiendo esa discusión. Entonces lleva un orden. Diferente a cuando son las asambleas de mis vecinos, por ejemplo, que es una gritadera, nadie se escucha, todo el mundo opina, todo el mundo se queja y nadie entendió nada. ¿Cuál es la función principal de la filosofía? Estudiar la historia de la filosofía para entender nuestro ser, analizar todo lo viviente o existente a partir de un punto de vista metafísico, enfocar lo principal de la realidad para entender la realidad como una totalidad
o elaborar doctrinas continuamente para resolver problemas de la filosofía. La filosofía, el servicio de la filosofía no tendría razón. Entonces, ni la 4 ni la 1, ¿no? Dice, analizar todo lo viviente o existente a partir del punto metafísico. Si únicamente cerramos al punto metafísico, estamos delimitando la razón del ser. Es un poco complicado hablar de filosofía. ¿Cuál será entonces la correcta? La 3, enfocar lo principal de la realidad, o sea, cuánto se está viviendo, cuánto se está observando, todo lo que sucede, para entender la realidad en su totalidad, esa misma realidad que está trascendiendo. El número 11. ¿Cuáles de las siguientes fuentes son consideradas como primarias? Los periódicos, los museos, las tesis, las monografías o enciclopedias. Vamos a ver cuáles son las características. Son aquellas fuentes que contienen información nueva. ¿Cuáles de estos artículos, bueno, cuáles de estas fuentes normalmente se están renovando? Periódico. Los periódicos. El periódico es uno, ¿cuál otro? El museo se está renovando constantemente, o sea, siempre cambia. O el museo es algo para ir a ver que existe ahí. Pues va acorde a lo que vamos viviendo, ¿no? La Pero, por monografía ejemplo, no es como que cambia, la historia cambió y se actualizó. No. No. La revolución ya no fue así, fue de otra manera. No. No, entonces se no cambia. Las tesis cambian. Hay una tesis de una investigación de deserción escolar. Eso fue antes de la pandemia. Pasa la pandemia, hay una tesis de deserción escolar. ¿Se habrá actualizado o no? Sí. Habrán sido fenómenos diferentes. Entonces vamos con periódicos y tesis, que es la 1 y la 3. ¿Cuál será la que sigue? La enciclopedia. Las enciclopedias, cuando tú vas y lees y dices, La el 4. descubrimiento de América había 3 carabelas, y luego vas y agarras otra enciclopedia más nueva y dices, no fueron 3 carabelas, fueron 3 barcos a vapor. ¿Cambia? No, ¿Cambia el contenido de la enciclopedia? no. No, entonces la enciclopedia no puede ser. ¿Cuál sería la otra? La monografía. Las monografías. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C, porque lo que sí se actualiza son los periódicos, las tesis y las monografías. Las monografías son escritos que no tienen una formalidad como tal, pero sirven de base para poder buscarle formación formal. De hecho, hay una página que se llama monografías.com. Vamos a la que sigue. Una de las razones geográficas que explica la ubicación poblacional del hombre en las diferentes regiones del planeta es, ¿por qué creen ustedes que en ciertos lugares se asentaron las personas? La respuesta dice que es donde es más fácil atender sus necesidades. Es correcto. Por eso muchos de nosotros somos como criticados, porque resulta que dicen, bueno, maestra, pero ¿por qué en Mexicali se asentó la gente cuando es un desierto, no? Pensando, por ejemplo, que Mexicali tuviese escasez de agua. Gracias a Dios hasta ahorita no ha habido escasez de agua. Somos una región en la que en el subsuelo hay mucha humedad y nosotros no tenemos problemas, al menos ahorita, creo que cuando yo estaba chiquita, sí, más o menos, había problemas de presión de agua. A ciertas horas del día, era un chorrito lo que salía de agua. Y ahorita ya no, casi en todo el día está la misma presión de agua. Obviamente eso ha surgido pues a través de los mantenimientos que se le dan a las bombas y todo este rollo, pero sí tenemos agua, a diferencia, por ejemplo, de Tijuana, a pesar de estar rodeados de mar,
bueno, toda la costa, no hay agua y la Ciudad de México está sentada sobre una laguna. El subsuelo abajo del suelo de la Ciudad de México era una laguna y sobre eso se asentaron. Y aún así tienen problemas de agua. Entonces, en realidad el hombre siempre va buscando regiones donde es más fácil atender sus necesidades. Profe, ¿usted cree que se llegue a hundir algún día? ¿Nosotros? No, México, la ciudad. Yo creo que no, porque también el cambio climatológico va secando esa humedad. Oh, Entonces, a menos de que al revés hubiera una inundación, el agua reconoce su causa normal. Por y ejemplo, todo vuelve a la normalidad. Aquí en Mexicali, por ejemplo, se fijan que cuando llueve un chorro total, se inunda el Río Nuevo. Sí. No sé si se acuerdan que hace no mucho tiempo se inundó, por ejemplo, se inundó toda la zona del Vidrio, se llama allá abajo, donde está el Río Nuevo, es una colonia. La gente estaba arriba de sus techos. Sí. Porque era tanta la cantidad de agua que había llegado a la ciudad. Nosotros no tenemos drenaje pluvial, o sea, no sirve. No hay un drenaje que pueda filtrar rápidamente las aguas de las lluvias. ¿Por qué? Porque en Mexicali nunca llueve. Entonces no se le da mantenimiento a eso, si se le da mantenimiento somos bien cochinos, tiramos la basura, etcétera. Entonces, el agua reconoce su cauce. Llegó al Río Nuevo porque es el Río Nuevo, porque ahí hay agua. Por esto fue que llegaron ahí, pues, ¿sí? Ajá. Muy bien. Entonces, vamos a lo que sigue. Una vez que se ha realizado la investigación de campo, un muestreo y se ha obtenido, organizado y tabulado la información, ¿cuál es el paso que se debe realizar para la información sea útil? Análisis, interpretación de datos. Luego dice, las etapas que deben considerarse al utilizar el método inductivo. Acuérdense, inductivo va de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. ¿Qué era el inductivo? ¿Ya se les olvidó? De lo general a lo particular. De lo general a lo particular. Las etapas que deben considerarse al utilizar el método inductivo en el aprendizaje de la matemática son las siguientes. Y ahí está la respuesta. Experimentación, abstracción, representación y globalización. Vamos a la que sigue, que es la número 15. Supongamos que la institución donde trabajas participó en una licitación. ¿Saben lo que es una licitación? No me acuerdo. Ok, aquí les digo lo que es una licitación. Sistema por el que se adjunta la realización de una obra o un servicio. Por ejemplo, si el gobierno del estado dice, vamos a darle mantenimiento a las carreteras de, no sé, de Mexicali, ¿no? De Mexicali a La Rumorosa. Entonces, ellos sacan la licitación, es una convocatoria en el cual se concursa, los contratistas concursan para el mejor presupuesto, los mejores materiales, y entonces ya tienes el presupuesto de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa. La licitación es todo ese proceso. Revisan cada uno de los presupuestos, entran a concurso y gana una de las empresas y es a quien se le da el trabajo, esa es la licitación, ¿ok? En la cual fue seleccionada junto con otras dos para debatir sus propuestas y así poder establecer quién se queda con el proyecto. ¿Qué harías si tu jefe te propone para que lo representes? ¿Qué harían? Aceptarías porque te sientes capacitado en el tema y tienes las habilidades para debatir con argumentos sólidos. Así es.
Vámonos a la que sigue. Dice, clasifica como verdaderas o falsas las características que debe tener una hipótesis en la investigación de las ciencias sociales. A ver, ¿cuáles sí debería de ser y cuáles no debería de ser? Verdadero, debe expresar una controversia. Falso, rara vez soporta un punto de vista original. Verdadero, debe señalar con exactitud de qué se trata un texto. Falso, puede expresar más de una idea clave. 5, incita a la discusión. La primera es verdadera. Debe de crear controversia, porque si no, no tiene interés, o sea, no hay necesidad de hacer la investigación, ¿sabes? Yo necesito a la hora de crear una hipótesis que llame la atención, que diga, mira, está interesante, van a investigar, ¿sabes? Van a investigar esto, ¿no? Por eso es que debe de crear controversia. Rara vez aporta un punto de vista original, tiene que ser algo original, porque si a mí me dicen, vamos a buscar las causas de la gripe, ay, pues, o sea, no tiene nada de original, ¿me explico? Debe señalar con exactitud de qué trata ese texto, me tiene que ser muy puntual, porque si yo digo que va a hablar del chile, del mole, de la manteca, de los ladrillos, o sea, no se enfoca en algo y entonces no funciona. Luego dice, puede expresar más de una idea clave, ¿sí? Eso es falso porque no puede expresar más de una idea porque pierdes al lector o al investigador. Incita a la discusión, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque una vez que se hace una investigación se tiene que juzgar, tiene que entrar a juicio y decir, ay, mira, si está correcta, no está correcta, si debiera, no debiera, ¿sale? Analiza la siguiente situación y responde lo que se te pide. Al discutir en un grupo un tema de historia universal, se comenta acerca de los daños producidos por las bombas. Una compañera dice que las bombas atómicas son más nocivas que las demás. Al oír esta afirmación, tú infieres por consiguiente que las bombas atómicas que se arrojaron en Hiroshima y Nagasaki causaron más prejuicios que las otras bombas. Pero la compañera hace la observación de que cometiste una falacia en esta conclusión. ¿Cómo actúas ante esta situación? Razonas lo que dijiste. Si no encuentras un error, le pides al compañero que te explique por qué cometiste una falacia. ¿Cuántas bombas atómicas, qué otro tipo de bombas hay? Aparte de las bombas que hacen daño, las yucatecas, nada más. Sí, una bomba atómica, una bomba nuclear. Relaciona la columna de las reglas de los diálogos argumentativos con sus características, el modo, la cualidad y la relevancia. El modo es lo siguiente, explica con claridad, sin ambigüedades, son breves y ordenados. Esa es la manera o el modo. La cualidad, abstenerse de mantener una opinión de la que no se tenga pruebas suficientes. Se tiene que ser muy fidedigna. Y la relevancia, centrar las intervenciones en el asunto sobre el que se dialoga y no cambiar el tema. Lo relevante de lo que está sucediendo dentro de los diálogos es no te pierdas, ¿no? Si empiezas a platicar de un temblor, no puedes irte a, es que yo vi una película en la cual y luego comimos palomitas de maíz y empezamos como lonja moco y nos perdemos. ¿Ok? Así que la respuesta correcta es 1B, 2C, 3A. Se plantea el siguiente propósito. Ay. Se plantea el siguiente propósito para la educación en el nivel medio superior, o sea, en la prepa. La educación formadora que debe ofrecer la escuela ha de estar a la altura de las expectativas, necesidades y demandas concretas de la actual sociedad para posibilitar la participación activa, propositiva y democrática. Identifica la opción que contiene un elemento objetivo que puede apoyar a la evaluación del proyecto educativo planteado ante tópicos de ciencias sociales. Aquí viene la respuesta, ¿no? Contar con presentaciones o periódicos murales donde los estudiantes muestren su reflexión, análisis, crítica constructiva sobre las elecciones. Revisando el periódico encuentras la entrevista de un candidato a la presidencia. ¿Cuál sería el motivo por el que la leerías? ¿Por qué la leerían? ¿Qué dice ahí?
Analizar su discurso sobre la conveniencia de que llegue a la presidencia. Es correcto, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos debiera mover, ¿no? No para ver si tiene faltas de ortografía, para ver si lo redactaron bien, cosas por el estilo. Te preparas a conciencia en el módulo 10, que en realidad es el 13. Argumentación, lo pasas, pero en el resultado de la sección técnicas de investigación, la calificación indica un desempeño más bajo de lo que esperabas. ¿Qué debieras de hacer en este caso? Analizar tus deficiencias, repasas los aspectos dudosos y tratas de resolver preguntas similares a las del examen. Con la elección para la presidencia de Vicente Fox y a continuación el sexenio de Felipe Calderón, el PRI y el PRD han fungido como partidos de oposición. Los contrapesos políticos en la Cámara de Diputados y el Senado funcionan como el fiel de la balanza en los momentos en los que se busca el apoyo mayoritario para conseguir reformas estructurales en aspectos estratégicos de la vida nacional. Esto no se puede considerar como muestra fehaciente de que la democracia impera en el entorno político nacional, ya que es la 1 y la 4 o la 2 y la 3. Vamos a leer la 1 y la 4. La democracia no es un proceso acabado. La 4, se requiere mayor participación de la sociedad civil. O existen infiltrados del crimen organizado en las instituciones. Proliferan los políticos que cambian de partido. ¿Cuál es más lógico? ¿Cuál es lo que realmente daña o beneficia al ejercicio político de las elecciones? El 1 y el 4, que la democracia es un proceso que no se ha terminado y que se requiere mayor participación de la sociedad, o que podemos se me fue la palabra. Podemos pensar o creer o argumentar que existen infiltrados del crimen organizado en las instituciones y que proliferan los políticos que se cambian de partido. ¿Qué creen ustedes que sea la respuesta correcta, la A o la B? También se vale decir no sé, maestra, ¿eh? La 1 y la 4. La 1 y la 4. Miren, la 2 y la 3 son cosas que a través de los años nosotros hemos estado escuchando. El crimen organizado está en el gobierno, los políticos se cambian de un partido a otro, pues a lo mejor y sí es cierto, pero hasta la fecha no ha habido una comprobación oficial, puesto que si esto fuera real, que ya se comprobó, ya no habría crimen organizado en la política. Y creo que sigue existiendo, ¿no? Y es real que la democracia es un proceso inacabado, porque mientras sigamos teniendo la necesidad de elegir a nuestros gobernantes, no se puede acabar la democracia. Y la cuarta, que es impresionantemente en todos lados, se requiere mayor participación de la sociedad civil. O sea, aquellos que no tienen cargos políticos, tenemos que participar todavía más en las decisiones de nuestros gobiernos. La 23 dice que normas morales establecen lo que una sociedad considera correcto o incorrecto, justo o injusto. La siguiente definición se refiere a uno de los principios básicos que rige la conducta del hombre en la sociedad. ¿Qué serán? Las normas morales. Correcto. Vamos a la 24. Completa los enunciados faltantes. Esto está como impresionantemente... Se pasaron. Porque no sé qué va en el 4 y no sé qué va en el 6, pues. O sea, si me hubiera faltado una palabra, pues todavía. La respuesta correcta es 4. Examinar publicaciones y bibliografías disponibles sobre el tema y relacionarse con instituciones cuyos trabajos están relacionados con el tema. La 25. Durante una clase de historia acerca de la conquista, un estudiante planteó lo siguiente. Los españoles nos conquistaron, nos quitaron las riquezas materiales, nuestra religión y valores. Nos contagiaron enfermedades desconocidas en esa parte del mundo y deshicieron toda la organización económica. El gobierno, la organización económica y el gobierno cuando estábamos más avanzados que ellos. Si tú fueras el profesor, ¿qué actividad propondrías para abordar este tema? Ofrecer una explicación de los procesos de asimilación cultural enfatizados que México no es una esencia pura o un objeto cultural, que ha existido siempre sobre una base única e inmutable al que le han ocurrido diversos antecedentes como la conquista. O sea, no somos lo que somos únicamente por la conquista, sino por toda la historia que ha sucedido. De hecho, esto que dice aquí es impresionante. Ustedes han ido a los tours de la chinesca.
No. No. Se lo súper recomiendo. Si Mexicali se hubiera quedado, ¡ouch! Si Mexicali se hubiera quedado con la estructura de los chinos, seríamos un imperio chino, pero súper padre. Mexicali en los 20s, en los 10, que fue, bueno, se fundó en 1903, pero en 1910, 1915 era todo un imperio donde los chinos tenían el control y organizaban muy padre todo lo que existía en la ciudad. Digo, a lo mejor pudiera haber, pues que también había sus partes malas, ¿no? Sus partes feas. Y primero, pues era no fue una invasión, pero sí fue como que llegaron y se adueñaron de la tierra, pero llevaban una estructura muy padre. Entonces, los mexicanos, al empezar a meterse en los gobiernos y todo esto, en lugar de acercarse a ellos y decir, oye, pues, ¿cómo le hacen, no? Para hacerle yo también. Pues, hubo dinero, dijeron, de aquí somos. Y estamos como estamos. De las siguientes reglas de la argumentación, identifica características de relacionando las columnas, qué es una falacia y qué es una paradoja. Este video sí me interesa que lo vean. Déjenme ver si lo podemos abrir. Y hay que ponerle mucha atención entre una cosa y otra, ¿sale? Nomás que quiera abrirlo. Ábrete, Sésamo. Ahí está. Ahí va, ¿eh? No es que se cuelga mucho esta cosa. Híjole, se abrió como 10,000 veces. Está como calentando motores, ¿ok? Téngale paciencia. Falacias. La falacia es un argumento capcioso y engañoso que parece válido pero no lo es. Se puede cometer intencionalmente para persuadir, manipular o sin intención, por ignorancia o falta de rigurosidad en el pensamiento. Una falacia normal se produce cuando un argumento no respeta las formas válidas del razonamiento. Si es arroz de cebada, entonces es una sopa típica ecuatoriana. Es una sopa típica ecuatoriana, por lo tanto, se trata de arroz de cebada. Este argumento no respeta las formas de razonamiento válido, por lo tanto, es una falacia formal. Falacias formales pueden ser afirmación del consecuente, llamada también confirmación sistemática. Es el equivalente lógico a asumir la verdad necesaria, de lo contrario, también lo es. Ejemplo. Si estoy dormido, tengo los ojos cerrados. Entonces, si tengo los ojos cerrados, debo estar dormido. Negación del antecedente. Esta falacia dice que si se niegan los antecedentes, entonces se negará también la consecuencia. Ejemplo, si estoy dormido, tengo los ojos cerrados, pero si estoy despierto, tengo que estar con los ojos abiertos. Por otra parte, una falacia informal no tiene la forma de un razonamiento. Se da con expresiones comunes apoyadas en ideas claras, pero no sirven para apoyar la conclusión. Falacias informales más comunes son: falacia del equívoco. Consiste en usar en el argumento un mismo término con significados diferentes. Por ejemplo, el acero es muy resistente. Los seres humanos son muy resistentes. Por lo tanto, los seres humanos están hechos de acero. Aquí se habla de dos tipos de resistencia completamente diferentes. Falacia ad hominem, contra el hombre. Busca desacreditar al interlocutor, atacarle para invalidar su argumento, en vez de cuestionar las premisas del argumento. Por ejemplo, no podemos creer en él porque es de la oposición. Falacia ad baculum, por el bastón. Busca una conclusión mediante el uso de la amenaza, la fuerza o el miedo. Por ejemplo, no hay que votar por ese candidato porque la economía se arruinará. Falacia ad populum, al pueblo.
Apela a la opinión de la mayoría. Por ejemplo, casarse es bueno porque todos lo hacen. Falacia ad verecundia, a la autoridad. Apela al prestigio o autoridad de una persona o una institución. Ejemplo, es verdad porque lo vi en internet. Falacia ad misericordia, a la misericordia. Ante la falta de argumentos se apela a la compasión en la búsqueda de misericordia. Ejemplo, señor policía, por favor no me multe. Mi papá se enterará que saqué el carro sin su permiso y me va a castigar. Falacia ad ignorantiam, a la ignorancia. Apela a la falta de información como premisa en la ignorancia del interlocutor. Ejemplo, los extraterrestres existen porque nadie ha probado que no existen. Falacia del equívoco. Consiste en tomar un vocablo en dos sentidos. Ejemplo, en el banco hay mucho dinero, en la plaza hay bancos, luego en la plaza hay mucho dinero. Y falacia de la división. Atribuye por separados atributos que solo unidos pueden convertir. Por ejemplo, los latinoamericanos se están enriqueciendo. Remigio es latinoamericano, luego Remigio está enriqueciendo. Las paradojas. Una paradoja es un hecho o frase que desafía el sentido común. Consiste en el uso de expresiones que encierran una contradicción. A pesar de las condiciones contradictorias, los hechos presentados resultan válidos, reales o verosímiles. Por ejemplo, la expresión "el infierno está empedrado de las mejores intenciones". La paradoja estimula de gran manera la reflexión y sirve para desarrollar las capacidades analíticas en vistas comprensión de ideas abstractas, así como desarrolla destrezas intelectuales. Por este motivo encontramos paradojas en distintas disciplinas del conocimiento, como son la matemática, la filosofía, la psicología, la física y la lógica. Paradoja de Aquiles. Aquiles, el atleta más veloz, capaz de correr los 100 metros en 10 segundos, no podrá alcanzar a una lenta tortuga, 10 veces menos rápida que él. Ambos disputaron una carrera, concediendo a Aquiles una ventaja de 100 metros a la tortuga. Cuando Aquiles ha cubierto esos 100 metros, la tortuga se ha desplazado 10 metros. Al cubrir Aquiles esos 10 metros, la tortuga se ha desplazado 1 metro. Mientras cubre ese metro que le separa de la tortuga, ésta ha recorrido 0,1 milímetros, y así indefinidamente. Así, Aquiles debe cubrir infinitos trayectos para alcanzar a la tortuga. Por lo tanto, Aquiles deberá cubrir una distancia infinita, para lo cual necesitará un tiempo infinito, de tal manera que el desgraciado de Aquiles nunca llegará a alcanzar a la tortuga. Paradoja de Russell. El único barbero de la ciudad dice que afeitará a todos aquellos que no se afeiten a sí mismos. Pregunta: ¿quién afeitará al barbero? Si no se afeita a sí mismo, será una de las personas de la ciudad que no se afeitarán a sí mismas, con lo cual debería de afeitarse, siendo por tanto una de las personas que se afeitan a sí mismas, no debiendo por tanto afeitarse. Déjenme nomás parar porque si no se sigue corriendo el siguiente video. Y si lo... Ah, no, sí lo cierro. Sí lo cerramos. Bueno. Muy bien. Vamos a seguirle entonces a nuestras preguntas. Uy, se está colgando esta cosa. Aquí nos quedamos bien. Ok, muy bien. Entonces, de aquí vamos a ver cuáles son falacias y cuáles son paradojas. A ver, díganme cuáles son. ¿Alguna vez nos hemos cuestionado por qué en nuestro diario vivir escuchamos y pronunciamos frases las cuales no están completamente bien estructuradas? Esto se da porque aquellas contienen error de razonamiento. Por ejemplo, cuando nosotros decimos ¿Por qué se puso acá otra vez el video? Ya.
Está. Ahora sí. ¿Cuáles son falacias y cuáles son paradojas? Falacia la B y la E. Ah, Chihuahua. Falacia B y E. Falacia da la impresión que es correcto y es una creencia falsa. Están, miren. Esas dos son falacias. Da la impresión de que está correcto y en realidad, perdón, que es correcto y es una creencia falsa. Muy bien. Luego, la paradoja son situaciones que tienen al mismo tiempo dos aspectos opuestos. En realidad carecen de sentido y da la impresión de que es una contradicción. Muy bien. Vamos a la que sigue. El número, aquí está, miren. 1 BIE, 2 ACD. Clasifica los aspectos importantes de los derechos de las personas involucradas en la investigación como falso o verdadero según corresponde. A ver, díganme cuál es cuál. El verdadero, el firmar un consentimiento por escrito para la participación de una investigación aplicaría también para Internet. Verdadero. Falso, el consentimiento depende de qué tan efectiva sea la persona al presentar los objetivos de la investigación. Verdadero, involucrar a una o varias instituciones se requiere también de la aprobación del representante legal de estas. Verdadero, las formas de aprobación tienen un contrato único. La única que aquí es falsa es el consentimiento depende de qué tan efectiva sea la persona al presentar los objetivos de la investigación. Eso no es cierto, no depende de eso. Depende de la persona, de las formas de aprobación. Las formas de aprobación tienen un solo contrato único, involucran a una o varias instituciones. El firmar el consentimiento por escrito para la participación de la investigación aplicaría también para el Internet. Muy bien, vámonos a la 28. Analiza esta situación. En una conferencia a la que asistes, se analiza un artículo de psiconeurología referente a la relación entre el lóbulo frontal, las emociones y la manera en que éstas involucran los valores morales. Se mencionan ejemplos de algunas personas que sufren lesiones graves en esta parte del cerebro y cómo modificaron su conducta social de manera hostil. Hay muchas personas que por un golpe en la cabeza, por ejemplo, mi novio me contaba de una persona que tuvo un accidente, que tuvo un golpe en la parte frontal, en el lóbulo frontal, y la persona se salía de su casa y de repente llegaba a los 2, 3 días desnuda, porque no tenía esta conciencia de las cuestiones morales. El ponente pregunta al auditorio si consideran importante que ante la imposibilidad de dominar las emociones para actuar en sociedad se deberían realizar este tipo de estudios. Es una manera de prevenir conductas antisociales que se deben llevar a cabo mediante la investigación científica a través de un código ético. La número 29. Lee detenidamente los siguientes enunciados. Identifica si es inductivo o deductivo. A todos los niños les gustan los dulces. Luis es un niño, por lo tanto, a todos les gustan los dulces. Si es a un niño le gusta, entonces a todos los niños les gustan. El primero es deductivo. En las noticias dijeron que hoy iba a llover. Además, el cielo amaneció lleno de nubes y siempre se amanece así, llueve. Por eso estoy seguro de que hoy lloverá. Eso es inductivo. Todos los hombres son animales racionales. Premisa, yo soy un hombre. Conclusión, por lo tanto, yo soy un animal racional. Deductivo. A mi gato le gusta la leche. A tu gato le gusta la leche. Por lo tanto, a todos los gatos les gusta la leche. Es inductivo. Y aquí terminamos la primer guía. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten?
Bien. Bien, bien. Bien. Vamos a ir rápido con la guía 2. Bueno, en realidad es la 6. Bueno, es la segunda de esta clase. Son 16 preguntas nada más en la siguiente. Igual, el material también es del profe Enrique Moreno. Y vamos a continuar. Me dicen cuando ya estén listas, ¿ok? Ya. Bueno, yo ya no sé. Ah, no, ahora tengo que decir listos porque no me acordaba que también está Roberto. Ya no Listos. es solamente Women Power. Es que éramos puras mujeres, Roberto, entonces decíamos que era el poder de mujer, pero ya llegaste. Bueno, ya Está bien. ¿Mande? Está bien. Muy bien, la número 1 dice, se desea proporcionar argumentos que permitan afirmar que si A es un número real, entonces es siempre positiva bajo algunas condiciones. ¿Cuál de los siguientes enunciados se puede incluir o no incluir como un posible argumento? El que pudiera cambiar o no esta situación es el 4. Dice, el producto de los números reales no nulos, o sea, diferentes de 0, con el mismo signo es siempre positivo. Este pudiéramos no incluirlo o incluirlo entre los argumentos. Los demás sí tendrían que estar. Todos son correctos, ¿eh? Todos son correctos, pero del 1 al 3 sí tienen que estar. El número 4 no necesariamente. Eso es lo que nos dice la pregunta, ¿ok? La siguiente dice, te mantienes informado de lo que sucede en el país a través de un medio de comunicación. Esta ya la hemos contestado, esta es la tercera vez. La respuesta correcta es sí, para analizar el contexto social en el que vives. Sí. Para poder participar en una investigación principalmente de tipo cualitativo, son necesarios dos aspectos importantes. ¿Qué y qué? Aquí ya nos dice uno, el consentimiento o la aprobación. O sea, ¿qué sería el 2 o el 3? El consentimiento y o la aprobación. Sería el inciso B, la respuesta correcta. El texto argumentativo consta de dos partes básicas, y ahí lo tienen escrito. Una tesis inicial que pretende demostrarse con argumentos o fundamentos y una conclusión o síntesis que se deriva de esa argumentación desarrollada. ¿Te has preguntado la razón por la que estudias bachillerato? ¿Quién de ustedes se ha puesto a decir, ay, ¿para qué estoy aquí? Muchas veces, ¿verdad? Y sí, pues estamos aquí porque queremos progresar, porque queremos alcanzar metas. Y si mal no recuerdo, esa fue una de las primeras preguntas que les hice en la primera clase que les di. La primera materia, perdón. Relaciona los siguientes métodos con sus conceptos. Ahí les va. El 1, ¡ay! Pensé que tenía flechita, no me acordaba que no. El 1 es la B. El genético estudia los objetos de la ciencia a partir de su origen. En esta descripción se hace la explicación, se aplica en la sociología. Luego el número, no quiere decir que el método genético únicamente se utiliza en la biología, no, sino que nos habla de las causas, de dónde viene, ¿sale? El experimental, que es el 2, dice, busca confirmar o desechar alguna conclusión provisional llamada hipótesis, mediante observaciones o demostraciones repetitivas. Cuando nosotros experimentamos es estar haciendo las cosas, hacerlas, para aceptar cosas o desechar o rechazar cosas. Fenomenológico. Toma en cuenta la esencia de lo que aparece. Es el fenómeno que está sucediendo, sin utilizar la deducción y tener en cuenta los hechos empíricos, se aplica en la filosofía. Es la manera de cómo se estudian los hechos en ese momento. Y por último, el comparado examina individuos o clases que poseen características comunes, estableciendo semejanzas y diferencias. Se aplica en las ciencias sociales. Razonamiento inductivo es aquel de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Particular. De lo particular a lo general. Infiere conclusiones de lo particular a lo universal. Muy bien. Recibes una llamada de un promotor de candidatos a gobernador de tu estado que quiere hacerte promoción y realizar una encuesta. Híjole,
La respuesta que les va a aparecer aquí, que yo creo que ya les viene en la guía, sí es cierto que debiera ser la correcta, pero estamos en tanto peligro de robos de identidades. Nos dieron una capacitación hace poco en la escuela que decían, mientras te hablan, la gente está extrayendo información tuya, entonces entre más tiempo lo tengas en el teléfono, más fácil es que te roben datos de lo que tú tengas, ¿no? Entonces, yo, cualquier cosa, sí, señorita, muchas gracias, ya me hablaron, nos vemos, gracias, no lo necesito, bye. Y colgamos. Pero aquí dice, lo escuchas para conocer y evaluar sus propuestas y analizar bien tus respuestas. Yo les recomiendo que esto lo hagan en los debates políticos que hacen. Sí, hay que revisarlos, claro, hay que ver qué tipo de candidato estamos poniendo, pero que de preferencia sea en un lugar más seguro para nosotros, no por teléfono. Dictamina cuál de los ejemplos correspondientes corresponde a un texto argumentativo. Aquí está. Algunos filósofos sostienen que los pensamientos solo son estados cerebrales y que lo mental es idéntico a lo físico en lugar de estar causalmente conectado con él. Son reglas que pertenecen a la conciencia individual o social y que de su cumplimiento o violación depende la satisfacción íntima. ¿A qué se refiere? ¿Morales? No, porque esas las pone, por ejemplo, las normas religiosas las dice la Iglesia. Y aquí dice conciencia individual o social. Vale. ¿Religiosa? No, la religiosa las pone la Iglesia. Aquí dice individual. Me doy. Convicción social, ¿sí? Las convicciones de la sociedad son las que desarrollan la conciencia individual o social, ¿ok? Las normas morales es el buen comportamiento de la gente y las normas jurídicas están escritas en las leyes. Ujú. La UTEA, que es una enciclopedia, define la dialéctica a la ciencia que trata del razonamiento y de sus leyes, formas y modos de expresión. Se presenta como una ordenación de verdades o teoremas que se desarrollan en la ciencia o en la sucesión y encadenamiento de hechos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La 3. Los constituidos por verdades demostrables por medio de leyes lógicas. Eso es la dialéctica. La número 12 dice, tipo de argumento que se presenta contra tesis o, se presenta una contratesis y un contraargumento. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Deductivo, inductivo, dialéctico. Dialéctico. Correcto. La elección del estilo adecuado para llevar a cabo un escrito en una investigación depende de la teoría que se está utilizando o de la ideología del investigador. Yo me pongo a investigar, ¿sale? Y yo quiero un estilo para llevar una investigación escrita. Como yo soy matemática, me es más fácil manejar números. Entonces yo buscaría una investigación de tal manera que sea investigación. El método de investigación o la metodología yo la haría cuantitativa. ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Cuáles no? Porque a mí se me es como muy ambiguo. Para mí es más fácil manejar números. Son 5 que sí, 4 que no, se acabó. Entonces, ¿de qué depende la elección del estilo para llevar una investigación? ¿De la teoría que se está utilizando o de la ideología del investigador? La ideología del investigador. Correcto. Yo decido cómo la voy a investigar, ¿sale? Me voy a pegar a las normas del método científico, del marco teórico, todo lo que tengo que poner, es correcto. Pero yo decido cómo la voy a presentar, qué método voy a utilizar. Porque es lo que me conviene más o porque es lo más fácil para mí. ¿Qué quieres comentar o dar a conocer? Eso es tu decisión. Completa el siguiente argumento. Todo A es B, todo C es B. Todo B es C, no hay relación. Alguna A es C, no hay relación entre A y C. Alguna C, ¿qué está pasando a mi mouse ahora? Alguna C no es A o ninguna C es A. La 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una relación entre la C y la A. Ninguna C es A. A es B y C es B. ¿Sí me expliqué en este ejemplo o no? Sí. ¿Sí?
Se anda muriendo la pila de mi mouse. Vamos a conectarlo. Y por último, la 16. A continuación se presentan 3 planteamientos. Revísalos e indiquen cuál o cuáles de ellos se desarrolla un argumento. ¿Cuál te da un porqué, pues? Todo docente debe actualizarse en los contenidos disciplinarios y de formación en las asignaturas que imparte. Esto le permite desempeñarse adecuadamente su función. Aquí te está diciendo un por qué te tienes que actualizar, ¿sí o no? Hola. Todo se tiene que hacer. Todo docente debe actualizarse. ¿Te Sí, dice el por qué es importante actualizarse o no? Contenidos disciplinarios y información. sí, Sí, ¿no? Segundo dice, adecuadamente su función. ajá. El Departamento de Atención a Menores y Adolescentes responde a la problemática que enfrentan los niños, las niñas y los adolescentes en situaciones de vulnerabilidad en el estado de Veracruz. Aquí te está diciendo por qué. ¿O nomás te está informando? No. Nada más está informando, ¿no? Nada más Es informa. todo, Roberto. Ajá. Los opíceos disminuyen la actividad de las neuronas, lo cual se traduce en una excitación general del organismo y se manifiesta con dilatación de las pupilas e incremento del ritmo cardíaco. Aquí te está dando razones del por qué los opáceos disminuyen la actividad de las neuronas. Entonces, son el 1 y el 3, y eso nos da la respuesta 4. Y aquí terminamos. Dudas, preguntas, quejas o traumas. Estudiar. No nos queda más que estudiar. Voy a parar el video para que no se haga más pesado, ¿ok? Le puse pausa.